Hoy Nike vale más de 30.000 millones de dólares. Tiene el logo más reconocido del planeta. Su nombre es sinónimo de deporte, de ambición, de victoria. Pero hubo 3 momentos en la historia de Nike en que todo eso estuvo a punto de no existir. 3 momentos en que la empresa no era una marca global. Era un hombre con deudas, sin crédito y sin nadie que creyera en él. Esta es esa historia. Phil Knight creció en Portland, Oregón, con una obsesión que su padre consideraba una pérdida de tiempo. Correr, no correr para ganar medallas, aunque las ganó. Correr como forma de entender el mundo. Correr como disciplina, como silencio, como la única actividad donde la mente y el cuerpo tenían que negociar entre sí, sin interferencias externas. Su entrenador en la Universidad de Oregón fue Bill Bowerman, uno de los entrenadores de atletismo más respetados de Estados Unidos. Bowerman era obsesivo con el equipo, pesaba los zapatos de sus atletas al gramo. Creía que reducir 30 gramos del peso de un zapato equivalía, a lo largo de una milla, a levantar 200 libras menos del suelo. Modificaba las zapatillas de sus atletas con sus propias manos. Las cortaba, las pegaba, las reconstruía. Knight y Bowerman eran, sin saberlo todavía, los 2 ingredientes de algo que aún no existía. En 1962, Knight tenía 24 años y acababa de terminar su MBA en Stanford. Su tesis había sido sobre una idea simple y provocadora. Las zapatillas deportivas japonesas podían hacer con el mercado americano lo mismo que las cámaras japonesas le habían hecho a las cámaras alemanas. Calidad superior, precio inferior. Una industria americana que no vería venir el golpe. Knight no escribió esa tesis para publicarla. La escribió para convencerse de que tenía razón. Y cuando terminó de escribirla, compró un pasaje a Japón. En Japón, Knight visitó las fábricas de Onitsuka Tiger, el fabricante de zapatillas deportivas, que en ese momento producía algunas de las mejores zapatillas del mundo a precios que ninguna empresa americana podía igualar. Se reunió con los ejecutivos de Onitsuka sin tener una empresa, sin tener capital, sin tener nada, excepto convicción, y un traje que había comprado específicamente para esa reunión. Cuando le preguntaron qué empresa representaba, Knight inventó un nombre en ese momento: Blue Ribbon Sports. Blue Ribbon Sports no existía, no tenía oficina, no tenía empleados, no tenía capital. Tenía el nombre que Knight acababa de pronunciar en voz alta por primera vez. Onitsuka le dio los derechos de distribución exclusivos para el oeste de Estados Unidos. Knight voló de regreso a Portland, llamó a su exentrenador Bowerman y le propuso ser socio al 50%. Bowerman puso $500. Knight puso otros 500. Blue Ribbon Sports nació con $1,000 de capital y un acuerdo de distribución con una empresa japonesa cuyos ejecutivos no sabían que habían firmado con alguien que no tenía ni oficina. La primera vez que Nike casi muere fue lenta, tan lenta que casi nadie la vio llegar. Durante los primeros años, el modelo era simple. Knight importaba zapatillas Tiger desde Japón y las vendía en competencias de atletismo desde la cajuela de su auto, literalmente. Conducía hasta los eventos, abría la cajuela y vendía zapatillas directamente a los corredores. Las ventas crecían. El problema era que las ventas crecían más rápido que el capital. Knight necesitaba pedir dinero prestado para comprar inventario y necesitaba vender ese inventario para pagar el préstamo y necesitaba pedir más dinero prestado para comprar más inventario antes de que llegaran los pagos de las ventas anteriores. Era un ciclo de deuda constante que dependía de que todo funcionara perfectamente al mismo tiempo. Y los bancos empezaron a perder la paciencia. El Bank of California, que había sido el prestamista principal de Blue Ribbon Sports durante años, decidió en 1969 que Knight era demasiado riesgoso, que su empresa crecía demasiado rápido para su capital, que el modelo era insostenible. Le cortaron el crédito. Knight tenía pedidos que no podía financiar.
Tenía clientes esperando zapatillas que no podía comprar. Tenía una empresa en crecimiento que técnicamente estaba quebrada. Pasó meses buscando financiamiento. Los bancos lo rechazaban uno tras otro. La lógica era circular y cruel. Para conseguir crédito, necesitaba demostrar estabilidad. Y para demostrar estabilidad necesitaba el crédito que le negaban. Finalmente encontró a un prestamista japonés, el Banco de Japón, que entendió el modelo de importación y estuvo dispuesto a financiarlo. Knight sobrevivió la primera crisis, pero la segunda ya se estaba formando. La segunda vez que Nike casi muere fue por traición. En 1971, después de 9 años de distribución exitosa, Onitsuka Tiger decidió que ya no necesitaba a Knight. Las zapatillas que Blue Ribbon Sports vendía en Estados Unidos habían creado un mercado que Onitsuka ahora quería para sí mismo. Los ejecutivos japoneses buscaron en secreto otros distribuidores americanos. Visitaron competidores de Knight sin decirle nada. Negociaron acuerdos alternativos mientras seguían vendiéndole zapatillas como si nada hubiera cambiado. Knight se enteró por accidente. Un colega le mencionó que había visto representantes de Onitsuka reuniéndose con otra empresa americana. Knight llamó a sus contactos en Japón. Las evasivas que recibió le confirmaron lo que ya sospechaba. Onitsuka estaba a punto de reemplazarlo. Y si eso ocurría, Blue Ribbon Sports no tenía producto, no tenía fábrica, no tenía nada excepto una red de distribución construida durante una década, con zapatillas que ya no iba a poder vender. Knight tenía 2 opciones: esperar a que Onitsuka lo eliminara, o crear su propia zapatilla antes de que eso ocurriera. Eligió la segunda. Pero crear una zapatilla requería una fábrica, y una fábrica requería capital, y Knight no tenía capital. Lo que Knight sí tenía era a Bowerman. Bowerman seguía modificando zapatillas con sus propias manos. Seguía buscando el diseño perfecto, con la obsesión de quien lleva décadas pensando en un solo problema. Una mañana de 1971, mientras desayunaba, miró la waflera de su esposa y tuvo una idea. La suela con patrón de waffle. Una suela con cuadros profundos que proporcionaba tracción superior en cualquier superficie sin agregar peso. Bowerman construyó el prototipo vaciando caucho directamente en la waflera de su cocina, arruinándola para siempre. Ese diseño se convirtió en la primera zapatilla propia de la empresa, y la empresa necesitaba un nombre. Una empleada llamada Jeff Johnson propuso Nike, la diosa griega de la victoria. Knight no estaba convencido, pero aceptó. Una estudiante de diseño llamada Caroline Davidson creó el logo por $35. Knight tampoco estaba convencido, pero aceptó. El swoosh y el nombre Nike nacieron sin entusiasmo de su propio fundador. La segunda crisis se resolvió en los tribunales. Knight demandó a Onitsuka Tiger por ruptura de contrato. Onitsuka demandó a Knight por supuestamente haber comenzado a fabricar zapatillas propias mientras aún era su distribuidor exclusivo. Ambas partes tenían razones para litigar. Ambas partes tenían razones para temer el resultado. Llegaron a un acuerdo extrajudicial. Knight recibió $400,000 en compensación y la libertad de operar Nike sin restricciones. Blue Ribbon Sports dejó de existir oficialmente. Nike comenzó. La tercera vez que Nike casi muere fue la más peligrosa, y ocurrió en el momento en que la empresa era, por primera vez, genuinamente exitosa. Era 1975. Nike ya no era la cajuela de un auto. Tenía empleados, tenía fábricas en Asia, tenía atletas que usaban sus zapatillas. Tenía ventas que crecían año tras año. El futuro, por primera vez, parecía claro. Y entonces, el gobierno de Estados Unidos envió una carta. La aduana americana había determinado que Nike debía $25 millones en aranceles no pagados. El argumento técnico era complejo,
basado en una regulación llamada el American Selling Price, que establecía que ciertos productos importados debían pagar aranceles calculados no sobre su precio de fabricación, sino sobre el precio equivalente de un producto americano comparable. Nick había estado calculando sus aranceles de una manera. El gobierno consideraba que debía calcularlos de otra. La diferencia era $25 millones. Nike, en 1975, no tenía $25 millones. Si el gobierno exigía el pago inmediato, Nike cerraba. No era una posibilidad remota, era la consecuencia directa e inevitable de no poder pagar. Knight contrató abogados, negoció con el gobierno, argumentó, apeló. El proceso duró años, con la amenaza de ese número enorme, suspendida sobre la empresa, como una sentencia pendiente. Mientras tanto, Nike siguió creciendo, siguió contratando, siguió diseñando zapatillas, siguió fichando atletas. Todo sobre la base de que si el gobierno ganaba el caso, todo desaparecería. Finalmente, en 1977, el gobierno y Nike llegaron a un acuerdo. Nike pagaría $9 millones, no 25, y lo pagaría en cuotas. Knight firmó el acuerdo con la misma calma con que había tomado todas las decisiones imposibles de su carrera. La tercera crisis terminó. Nike sobrevivió. 5 años después de ese acuerdo, Nike salió a bolsa. Phil Knight se convirtió en millonario en papel en el momento en que las acciones comenzaron a cotizar. Bowerman, que había puesto $500 en 1964 y nunca había dejado de diseñar zapatillas en su cocina, era ahora accionista de una empresa pública. La estudiante que diseñó el swoosh por $35 recibió años después, cuando Knight se enteró de la historia completa, acciones de Nike. En un gesto que él mismo describió como tardío e insuficiente. Hay una versión de la historia de Nike que se cuenta en las escuelas de negocios. Es la versión del visionario, del hombre que vio el futuro del calzado deportivo cuando nadie más lo veía, del emprendedor que construyó una de las marcas más valiosas de la historia desde la cajuela de su auto. Esa versión es verdadera y está incompleta. Lo que esa versión omite es que Phil Knight no construyó Nike con visión. La construyó con terquedad. Hay una diferencia. La visión implica claridad, implica saber hacia dónde vas, implica un plan. Knight no tenía claridad. Tenía 3 crisis que casi lo destruyeron. Tenía bancos que lo rechazaban. Tenía un socio japonés que intentó eliminarlo. Tenía un gobierno que casi lo quebró con una factura de $25 millones. Lo que Knight tenía no era visión, era la incapacidad física de detenerse. En sus memorias, publicadas décadas después bajo el título Shoe Dog, Knight describe ese periodo con una honestidad que sorprende en alguien de su estatura. Dice que hubo momentos en que no sabía si la empresa iba a sobrevivir la semana siguiente. Dice que hubo noches en que el peso de las deudas y las amenazas legales lo dejaba sin poder dormir. Dice que la decisión de seguir no fue nunca el resultado de una convicción racional de que iba a funcionar. Fue el resultado de no saber hacer otra cosa. Hoy, el swoosh aparece en más de 1.000 millones de productos cada año. El nombre Nike es reconocido en cada país del planeta. Y en algún lugar de Portland, hay una waflera que Phil Knight arruinó para siempre en 1971. El logo que no le convencía, el nombre que no le entusiasmaba, la suela que nació en una cocina de desayuno. Eso es Nike, no la marca inevitable que el mundo recuerda, sino el accidente sobrevivido de un hombre que no supo parar. Y esa es la parte que nunca se publicó. Esto fue lo que no se publicó.